Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Generación Responsable, como siempre es un gusto acompañarlos en este martes 3 de octubre. Quiero recordarles que agradecemos a nuestros auspiciantes. Seminarium presenta la 18ª edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2023 en una jornada de conferencias magistrales, paneles de debate y espacios de networking con notables expositores de renombre mundial y local el próximo 4 de octubre en Club La Unión de Quito. Para más información pueden enviar un correo a coordinacion@seminarium.com.es o www.seminarium.com.es. La empresa eléctrica Quito garantiza el servicio de energía continua y confiable a más de 1.200.000 clientes en su área de cobertura. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. La empresa eléctrica Quito realiza mantenimientos constantes a sus redes de distribución y subtransmisión para mantener operativo el sistema. Empresa eléctrica Quito, siempre junto a ti. Y ahora, en el marco del ENAEP que tendrá lugar este día miércoles 4 de octubre, quiero recordarles que hablaremos con importantes invitados para conversar sobre transición energética, así que quiero darle la bienvenida primero a Florinela Muñoz, ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Florinela, qué gusto compartir junto a usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. Siempre un gusto poder conversar sobre algunos temas de interés nacional. Muchísimas gracias. Y al hablar de transición energética, hablamos sin lugar a dudas de decisiones que tienen que ver con diferentes carreras que tienen que ver con esta temática. Entonces, los temas que vamos a tratar son justo el talento humano. ¿Qué es lo que están escogiendo los jóvenes? ¿Cuáles son las opciones que tienen los jóvenes o quienes deseen estudiar en la elección de sus carreras universitarias para participar de la transición energética? ¿Cuáles son principalmente estas? Bueno, creo que todos debemos reconocer que a raíz de la pandemia sí ha habido un importante impacto de lo que ha significado las tecnologías de la información, la demanda que se produce desde las empresas privadas y públicas de profesionales que tengan dominio sobre estas áreas, de modo que nosotros hemos visto un incremento importante de estudiantes que quieren estudiar las llamadas TICs, tecnologías de la información. En cuanto a lo que tiene que ver con la materia energética, sin duda nosotros como país estamos avanzando hacia un proceso de transición a la aplicación de formas de producción de energías renovables, háblese de energía solar, energía eólica, geotérmica, etcétera. Sin embargo, todavía como país tenemos una dependencia muy importante de la forma de producir energía hidroeléctrica y la térmica, que es con el uso de combustibles. Por esa razón, en nuestra universidad nosotros trabajamos todavía con grupos de estudiantes en estas áreas generales. Tenemos carreras de ingeniería eléctrica y electrónica y también tenemos la Facultad de Geología y Petróleos, porque todavía existe un importante trabajo que desarrollamos dentro de estas áreas. En el mundo del posgrado sí hemos implementado justamente programas que promueven la formación dentro de lo que significa la provisión de energías renovables y que estudian también los temas de eficiencia energética. Pero creo que todavía hay un tiempo de unos 10 años que deberemos transcurrir hasta que se vaya produciendo este fenómeno de transición hacia otras formas de energía, la producción de hidrógeno y otras formas de energía más verdes que vayan dejando de lado quizá o atrás las tradicionales que todavía están en vigencia. Y ahora, considerando que esas son las opciones que tienen, también hablamos de transformación digital, de diferentes alternativas que pueden escoger. ¿Qué ha cambiado en estos últimos años con respecto a la formación cuando hablamos de transformación digital? Bueno, yo creo que es una herramienta que se utiliza de una forma muchísimo más usual. Todos nosotros no nos imaginamos actualmente, ni como estudiantes, ni como profesionales, una vida que no utilice los instrumentos digitales y
toda la tecnología asociada con el uso de celulares, computadoras, tablets, etcétera, más todo el uso de programas que nosotros vamos utilizando a la par según el tipo de profesión que tenemos. Entonces, evidentemente, lo que vamos viendo en los últimos años es que el uso de estas tecnologías se vuelve cada vez más importante y obviamente, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en muchas de las aplicaciones que nosotros utilizamos en el día a día, programas especializados que estamos continuamente aplicando, que quizá antes podríamos considerarlos como, solo cierto tipo de ingenieros o solo cierto tipo de profesionales en ciertos niveles los utilizaban. Ahora no, ahora están más en el día a día de el trabajo que todos debemos desarrollar. Y es más, un profesional actualmente que quiere desempeñarse de una manera muy eficiente debe tener el dominio de todas estas herramientas que se vuelven unos elementos a veces transversales al tipo de carreras que nosotros manejamos. Yo voy viendo eso, nosotros ponemos a disposición de nuestros estudiantes el uso de una serie de softwares para que ellos puedan aprender, de hecho también para que puedan programar. Tenemos en la universidad carreras destinadas a la programación como tal, que es muy demandada en el momento actual, y también obviamente vamos dando cuenta de que existe el desarrollo de una serie de lo que llamamos nosotros apps, es decir, aplicaciones específicas que normalmente están asociadas a este tipo de dispositivos que nos permiten a su vez también tener la información al día relacionada con temas meteorológicos, con temas de tráfico, con temas bancarios, etcétera. Y todo eso se ha ido desarrollando en esta última época y los estudiantes tienen que estar al día en este tipo de conocimientos y desarrollos. Ahora también sobre la formación que puede tener la academia de nuevos líderes, sobre todo aquellos que busquen dar un rol distinto, un rol de legatarios, un rol entendiendo lo que significa la transformación energética y el cuidar los recursos para las futuras generaciones, que es a lo que vamos, pero vamos haciendo lo que tenemos y también utilizando los medios que hoy tenemos, de los que hoy disponemos, que son los minerales, que sigue siendo el petróleo. Bueno, es necesario que formemos a los estudiantes en las universidades con una visión global que incluya no solamente los aspectos concretos de una determinada carrera o formación, sino también que no perdamos de vista los temas ambientales que a todos nos conciernen. Es decir, que todos tenemos que ser conscientes de la necesidad de generar, por ejemplo, reuso, reciclaje, el cómo aprovechar mejor los materiales, para utilizar materiales más amigables, por ejemplo, con el medio ambiente, y todos tenemos que irnos formando en estos aspectos. Entonces, nosotros como universidades debemos generar una formación integral de quiénes son los profesionales que ahora estamos entregando a la sociedad, que suponen también la formación dentro de un liderazgo del desarrollo de habilidades como la comunicación, como el hecho de poder trabajar intergrupalmente, interrelacionarse con otro tipo de profesionales en diversas áreas, el tener una visión global de lo que está pasando en el país, el conocer los temas no solo de la parte técnica, sino también de los temas de economía, mercado, que me van a permitir ingresar quizá a las innovaciones que estoy desarrollando, pero que tengo que conocer cuán competitivas pueden ser. Entonces, creo que hay que formar a unos profesionales que además sean más conscientes de que los cambios los van a desarrollar ellos, no los van a desarrollar otros. Los profesionales que se forman en las nuestras universidades son los responsables de los cambios que se tienen que dar en el país y en el mundo. Ahora también podríamos decir que sin talento humano formado es lo que entendemos, porque ustedes como universidades, como academias, son quienes nos están entregando a las diferentes empresas, les están entregando el talento humano, la formación, con todo lo que usted nos ha mencionado. Sin esto, ¿no podría haber una transformación efectiva hablando de la transición energética? Imposible, porque son en definitiva
las personas, somos las personas en nuestros diferentes roles, quienes vamos a generar los reales cambios que requiera la sociedad. Todo tipo de cambios. Estamos hablando de los cambios de transición energética, por supuesto, pero ¿quiénes son los que van a hacer las propuestas de esa transición energética que ahora la vemos quizá con una visión, pero no sabemos si en unos 5 años ya estemos pensando en otro tipo de energías que todavía probablemente no las hemos visibilizado hasta el momento porque se va desarrollando la tecnología? Pero ¿quiénes somos los responsables de hacer estos cambios? Las personas, los profesionales que se forman en las universidades. Y creo que una cosa que es muy importante de las universidades es generar esa conciencia, insisto, de que esas personas, o sea, esos jóvenes son los responsables de lo que va a pasar en el futuro. Y yo creo que ojalá vayamos haciendo este trabajo de manera que luego esas personas se transformen en verdaderos líderes del cambio, de lo que tenemos que lograr en el Ecuador y en el mundo. Sin lugar a dudas, ese es el mensaje. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle por su tiempo, por su presencia y por su explicación sobre esta importante formación a Florinela Muñoz. Ella es rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Muy gentil. Muchísimas gracias, María Gracia, y nos veremos pues en los próximos días en el evento. Muchísimas Claro gracias. que sí. Mañana. Nos encontramos en el ENAEP. Muchísimas gracias, amigos. Y antes de irnos a la pausa, quiero recordarles que Seminarium presenta la 18ª edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2023, en una jornada de conferencias magistrales, paneles de debate y espacios de networking con notables expositores de renombre mundial y local el próximo 4 de octubre en Club La Unión de Quito. Para más información, escribir un correo a coordinación@seminarium.com.es o en www.seminarium.com.es. La empresa eléctrica Quito avanza en sus programas de generación limpia de fuentes renovables para proteger al ambiente en defensa de las futuras generaciones. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. En la empresa eléctrica Quito trabajamos los 365 días del año con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y de calidad. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. Con esto es momento de hacer una pausa. Enseguida regresamos con otra entrevista. Hablaremos con Rebeca y Jessica. Ya volvemos. Ya regresamos con Generación Responsable, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Ya estamos de regreso en Generación Responsable y a esta hora quiero agradecerle por su presencia, por acompañarnos en nuestro programa a Rebeca Illescas. Ella es consultora en energía y desarrollo y exministra de Minas. Rebeca, muy buenas tardes. Hola María Gracia, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Rebeca, ¿qué es lo que pasa actualmente con el sector minero? Seguimos a la espera, ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, seguimos a la espera de la decisión de la Corte Constitucional con respecto a la consulta ambiental, pero el sector minero es un sector sumamente importante que abarca el 6,91% del territorio nacional, que representa un importante porcentaje también de los ingresos para el país, de las exportaciones totales, y sobre todo ahora que estamos viendo también que el petróleo está disminuyendo. Entonces, ¿cómo está la situación minera? Bueno, María Gracia, efectivamente, como tú indicas, lamentablemente seguimos a la espera de la decisión de la Corte Constitucional respecto a la normativa de consulta ambiental que fue puesta en consideración nuevamente de la Corte para que pueda resolver si es que estos procesos pueden avanzar. Hemos conversado que no es solamente para el sector minero, estas son consultas ambientales que la propia Corte envió para que el Ejecutivo pueda normar estas decisiones sociales, comunitarias, alrededor de proyectos productivos, es decir, que no es solamente para minería, es para todos los sectores. Ahora, como tú mismo indicas, la minería hoy representa el cuarto rubro de exportación. Bueno, desde el año pasado ya hemos venido viendo los resultados importantes de apenas 2 minas que están en producción, Fruta del Norte y Mirador, más la pequeña minería, representan importantes ingresos para el Estado. Son exportaciones que son dólares y son inversiones que llegan al país. Entonces, el petróleo, lamentablemente, la situación del sector energético, petróleo, electricidad, como ves tú hoy, petróleo está ya no en primer lugar, país petrolero, hemos dejado de ser país petrolero, el principal producto de exportación hoy es el camarón, y en cuarto lugar está la minería, cuando deberíamos de estar mejor en términos del porcentaje del aporte al PIB. Lamentablemente no se han cumplido las metas
por la falta de los cronogramas, del cumplimiento de cronogramas de los proyectos, por estos problemas normativos y de institucionalidad, de gestión pública, lo que hemos venido viviendo estos últimos años. Así es, la situación es compleja y por otro lado, siempre cuando se dificulten las cosas, no únicamente como usted lo mencionaba para la minería, sino para distintas áreas, acechando la minería, acechando los recursos, acechando la naturaleza, siempre vamos a tener a la minería ilegal. La minería ilegal está en varios focos, en diferentes provincias. ¿Se entiende ahora también lo que significa cuando, por ejemplo, el día domingo escuchábamos un debate presidencial, cuando cualquiera de los dos que dirija nuestro país en los próximos meses está listo para enfrentar, para darle la cara a este problema, a la minería ilegal, a la ilegalidad de algo que, sin lugar a dudas, va a ser explotado? A ver, primero es importante indicar para mí que siento que es valioso que estemos conversando de estos temas. Normalmente conoces, María Gracia, que el tema de minería nadie entiende, no le interesa, son temas coyunturales, que están además solamente en conversaciones de sectores específicos que están relacionados con estas industrias. Y esto lo digo lamentable porque como ciudadana y como ciudadanos debemos entender que el día a día nosotros vivimos gracias a los ingresos de estos recursos. La salud, la educación pública, los servicios públicos que deben ser no solamente de calidad, sino también deben contar con recursos gracias a estas industrias. La consulta mismo, la del Chocó, todo lo que hemos venido conversando alrededor de estos temas ha permitido que también pongamos sobre el escenario político, sobre la mesa, estas conversaciones. Entonces, para cualquiera de los candidatos que lleguen a la presidencia, el próximo noviembre o diciembre, que es el cambio de gobierno, van a tener que asumir estos sectores. Son sectores que son estratégicos para el desarrollo social y productivo del país. El tema de la minería ilegal es una actividad ilícita que responde para mí también al desorden en el cual vivimos hoy en el país. Es un tema de inseguridad, es un problema que también arrastra el crimen organizado. La minería ilegal es muy difícil controlar, muy difícil combatir. Hoy, María Gracia, de acuerdo a la información del propio gobierno y de todos los estudios que se han levantado alrededor de este tema durante este año, más de 700 focos de minería ilegal en el país, que además la minería no se hace en Quito, en Guayaquil, ¿no? O en Cuenca. La minería ilegal, la minería en general y peor, la ilegal, se hacen en zonas aisladas, difíciles de acceder, por lo tanto difíciles de controlar. La minería ilegal es muy rentable, entonces lamentablemente hoy hay una composición de este delito que está articulado con el propio narcotráfico, a través del cual se lava el dinero con el oro que se extrae de estas minas. Súper grave, súper peligroso. Los territorios, lamentablemente, donde se ven afectados por estas actividades, la gente, las comunidades ya está saliendo de esas zonas porque les piden vacunas, porque ven cómo están afectados. Leía hace poco que el alcalde de una zona minera, como es de la Ponce Enríquez, ha sido nuevamente atacado. Entonces estamos en la indefensión, un desorden absoluto del país, una desinstitucionalización que nos ha llevado hasta estos temas tan graves como la minería ilegal. Rebeca, usted decía es importante hablar estos temas y por eso yo sí creo que hay que seguir conversando sobre esto para que inclusive quienes pueden llegar a gobernar el país conozcan lo que ocurre, porque lamentablemente este es una elección anticipada que dará paso a un gobierno muy corto. Desde el día 1 seguramente estén en campaña, en febrero ya se convocarán a las nuevas elecciones. Esto quiere decir que probablemente vayan a tratar de manejar discursos que les generen votos. Y al haber una falta de comprensión, no solo por los candidatos, sino también por parte de la ciudadanía, de los beneficios que tiene la minería, de los beneficios que tienen las actividades legales, quizá se intentan desconectar un poco de esto. Entonces, yo sí quisiera preguntarle cuáles son sus perspectivas para el tema minero y las recomendaciones que, conociendo cómo funciona y la verdad y el impacto benéfico y positivo que tiene la minería para la economía y para el país, ¿qué recomendaciones les podríamos dar? Bueno, primero, no improvisar. No hay que perder tiempo. Es urgente que cualquiera de las autoridades que lleguen a este cambio de gobierno tengan información y conocimiento de cuál es la situación tanto de la minería legal como de la minería ilegal.
Hay un comité que fue formado de la lucha contra la minería ilegal, que es el SECMI. Recordar que la minería ilegal es un delito nuevamente y que esto está a cargo no del sector de minería, sino del sector de seguridad. Este comité es interinstitucional. Lo conforman el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía, porque son delitos conexos que además son transversales a varias otras carteras de Estado. Entonces, primero es ojalá que venga con gente con experiencia, que conozca, que no pierdan el tiempo y que además quieran trabajar en la lucha real, porque lo que hemos visto ahora, María Gracia, son declaraciones políticas, pero en territorio no vemos cómo está, si se han hecho, se hacen operativos, pero no hay una estrategia y ese es otro tema importante. Necesitamos una planificación, necesitamos una institucionalidad fuerte, necesitamos una estrategia social, política, económica, en la cual se pueda poner en práctica en el menor tiempo posible y no esperar a que lleguemos a coyunturas políticas. Por otro lado, invitar también a todos los grupos de oposición a estas industrias, decir, por ejemplo, el caso de Río Blanco, cuando un actor político se opuso a un proyecto controlado de mediana minería, cuando nunca más volvió. A los ciudadanos y a todas las ciudadanas en Azuay, que vayan y visiten el proyecto Río Blanco, inundado de mineros ilegales. Entonces, oponerse a la minería ilegal no significa que no va a haber minería. Oponerse a la minería legal lo que significa es que va a haber ilegalidad y van a haber todos estos crímenes. Entonces, también que hay una reflexión ciudadana sobre cuál es el alcance de estos temas y la imposibilidad de controlar. Esto es mentira. No es verdad que se va a controlar el territorio porque Fuerzas Armadas y la policía ni siquiera pueden controlar temas delincuenciales en Quito, en Guayaquil. ¿Ustedes creen que van a ir a controlar en kilómetros, en una montaña a la distancia? No pasa eso, no es verdad. Entonces, también debe haber una reflexión ciudadana y ver realmente cómo exigirle al Estado control y exigirles a las autoridades un plan y una estrategia clara para controlar el territorio, controlar el ambiente y por supuesto que estas actividades sean controladas y que además sean beneficio para todos los ecuatorianos. Y este control del que habla Rebeca se puede dar gracias a que haya empresas en territorio explotando de forma legal. Ahora, para terminar, sí me gustaría también cortar el tema ambiental y hablar de lo económico, que sin duda es importante porque en ocasiones les escuchamos hablar sobre, bueno, vamos a ver de dónde obtenemos más recursos, seguramente más impuestos, pero recursos directos provienen de esta actividad. Entonces, también, ¿cuál es la relación entre la minería y la economía? Mira, la minería a gran escala es la minería, primero es una industria que es controlada no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. La minería a gran escala, normal, el 90% de las empresas cotizan en bolsa y por lo tanto deben tener estándares sociales, ambientales altísimos. Entonces, eso ya es una seguridad, una certeza, mucho más que en otras industrias. Que ojalá que se pueda ser comunicado y creo que ese es un deber también del sector y de las industrias que no han podido comunicar efectivamente cómo se manejan las actividades mineras legales, mineras a gran escala. La minería a gran escala es la que paga más impuestos. En el Ecuador tenemos distintos tipos y regímenes de minería. La minería artesanal, que es de subsistencia, pequeña minería, mediana y a gran escala. Los que pagan mayor cantidad de impuestos son mediana minería y minería a gran escala. Nuevamente decirte, apenas 2 proyectos en producción, Fruta del Norte Mirador, hoy alrededor de 1.900 millones en exportación. Este es el corte oficial, información a julio del 2023. Durante el 2022, la minería exportó más de 2.500 millones en minerales. La proyección del Ministerio de Energía para este año va a ser superior a los 2.800 millones. Y en ingresos al Estado, desde distintos tipos, distintos impuestos que se cobran a estas actividades, más de 600 millones durante el 2022 y a la fecha de julio, 600 millones. Es decir, que vamos a cerrar el año con mayores ingresos, más exportaciones, más inversiones. Pero ojo, no lo proyectado. Lo proyectado, María Gracia, cuando estuvimos hace algunos años en el ministerio, en el gobierno, era que íbamos a tener más de 4.000 millones en exportaciones. Mira que estamos en un poquito más de la mitad. Esa es la tristeza, porque a la fecha deberíamos tener el doble de exportaciones y el doble de ingresos. Pero bueno, yo confío en que el próximo gobierno, los próximos gobiernos puedan
recuperar los años que hemos perdido en la minería en el Ecuador. Todos esperamos eso por el bien del país, por el bien inclusive de los recursos naturales y de la naturaleza y del bienestar. Muchísimas gracias, Rebeca, por su tiempo, por darnos esta explicación y esperemos que esto puedan escucharlo también quienes tendrán la decisión y sobre todo el liderazgo en los próximos años. Gracias, María Gracia. Ojalá que así sea. Buenas tardes. Muy gentil. Gracias, una feliz tarde. Agradecemos a Rebeca Illescas. Ella es consultora en energía y desarrollo y exministra de Minas. Con esto estamos terminando Generación Responsable, no sin antes recordarles que bajo el liderazgo de una administración responsable atendemos de manera inmediata los requerimientos de la ciudadanía a través de nuestros canales oficiales de comunicación y redes sociales. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. Con esto, amigos, concluimos Generación Responsable en este martes 3 de octubre. Para todos, una feliz tarde. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.